porque este es un mensaje, oye, que te va a ayudar a combatir cuando hay problemas en la familia. Porque muchas veces, la mayoría de las iglesias, me doy cuenta que le da miedo enfrentarse a los espíritus malignos. De hecho, conozco pastores. Tuve un pastor que era mi cabeza, decía, ves tú, yo no. Y esto es fundamental, porque muchas cosas que pasan en tu casa, las contiendas, las peleas, la economía, la salud, es por causa de las cosas malignas que suceden. A veces hay proyectos que tú tienes en tu vida, y ¿sabes qué es el problema? Que a veces caemos cuando decimos, todo es en el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo de Dios. Sí, es cierto que a veces todo es en el tiempo de Dios. Pero a veces cuando no tenemos el discernimiento bien despierto, de pronto no es Dios, es el enemigo que está deteniendo el avance que quiere hacer contigo y tu familia. Por eso la enseñanza de hoy va a influir en tu conducta, tu comportamiento y tu manera de pensar. Y no vas a depender de decir, vean, oren por mí, miren, yo necesito esto. No, porque tú lo vas a poder hacer. Por eso yo te estoy hablando con autoridad en Cristo Jesús, que vas a ver la respuesta de Dios antes que termine el año. Yo lo creo. No ves nada hoy. Quizás hoy estás pasando un desierto, quizás hoy sientes tu autoestima golpeada, quizás hoy sientes que aquella X o Y persona te olvidó. Hay tantas cosas que nos llegan a golpear anímicamente, pero la palabra levanta, la palabra refuerza, la palabra... Mira, y Dios no nos deja solos, porque no es fácil como uno como pastor está alentando al pueblo, y la pregunta es, ¿quién lo alienta a uno? Porque Dios no se ve. Sin embargo, Dios es tan bueno que el domingo yo estaba un poquito golpeado antes de venir a la iglesia. Sin embargo, Dios le puso una pastora darle una palabra. Lastimosamente a la iglesia ella se cerró, pero para mí todavía sigue siendo una mujer de Dios. Y me dio un mensaje. Después del servicio llegué allá y empezó y me dijo, te llamo a las 12 que estaba ocupado, y me llamó a las 12. Y me dio la palabra y yo la recibí con mucho amor. Eso me reforzó hoy, el domingo pasado hoy. ¿Y cuánto cree que Dios da ñapa? Diga, Dios da ñapa. El miércoles me encontré, fui con mi esposa a orar al hermano Antonio y había una persona ahí y no dio otra palabra de Dios mío. Y eso me reforzó más mi fe. Y porque los pastores también tienen pruebas. De pronto Dios nos usa en muchas cosas, pero igual Dios nos coloca debilidades a nosotros para que ustedes nos alienten a nosotros, ¿vale? ¿Sí o no, Astrid? Hoy voy a compartir Efesios. Bueno, un saludo a la gente del canal. Dios te bendiga. Gracias por compartir nuestros mensajes. Hoy quiero compartir Efesios 6. La vez pasada hablé de Efesios 6. Pero si no pudiste venir la semana pasada, puedes verlo a través de YouTube. Ahí está grabada el mensaje de la palabra del Señor. Efesios 6, versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, versículo 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar. Mira lo que dice, todos los dardos de fuego del maligno. Mira qué tremendo. Pastor, pero yo no veo al maligno, pero una bruja, sí, pero la bruja es hija del diablo. Y la utiliza ella. Y utiliza a los envidiosos. Y utiliza a los maldicientes. Y utiliza a los hipócritas. Ese es el fuego del mal. Y dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios.
La vez pasada le hablé de 3 características, esta vez le voy a hablar de 4. De 4 características para que usted sepa pelear la batalla por su familia y por su vida. Ya Cristo venció al enemigo, ya ese está vencido, pero el Señor nos deja ciertas manifestaciones espirituales malignas para entrenar a su pueblo en medio de la fe. Entonces Pablo aquí está encarcelado. Y estaba encarcelado por estar predicando la palabra de Dios. Y el pueblo judío, principalmente los líderes religiosos, decían que Pablo era un hereje. Un hereje al decir que Jesús era el Mesías. Y claro, cuando Pablo decía que Jesús era el Mesías, los líderes religiosos aprovechaban para hacer azonadas, revueltas, protestas. Y en medio de la confusión, ellos, los líderes religiosos, le transmitían a los gobernantes romanos lo que Pablo estaba diciendo. ¿Y qué era lo que más le tenían miedo a los gobernantes romanos? ¿Sabe qué le tenían miedo a los gobernantes romanos? Que Pablo decía: he aquí que viene un reino del cual gobernará para siempre. Ese era el problema de los gobernantes romanos, en que Pablo decía que Cristo iba a venir pronto e iba a gobernar para siempre. Y claro, con esa cizaña que hacían los líderes religiosos con los gobernantes, el pobre Pablo andaba era perseguido. Eso causaba pánico a todos estos gobiernos. Y como Pablo ganaba adeptos cada día, por supuesto que estos gobernantes romanos pensaban que Pablo estaba levantando un pueblo en contra de ellos. Entonces Pablo, ¿qué se convirtió? En una amenaza, del Imperio Romano. Pablo era una amenaza del Imperio Romano. Sin embargo, el Imperio Romano no tenía idea de que Jesús estaba con Pablo. Y ya Jesús le había colocado a Pablo en el corazón de entrenar a sus discípulos. Miren qué tremendo, que aquí hay una estrategia espiritual. Pablo le dijo: me encarcelaron, pero tengo a Silas, tengo a Timoteo, tengo a Tito. Y los entrenaba. Decía: estoy encarcelado, pero tengo otros que están haciendo la labor por mí. Entonces, como tal, la palabra no estaba encarcelada, el reino se seguía extendiendo. Fíjate todas estas estrategias espirituales que tú y yo tenemos que aprender. Cada vez que el enemigo trata de acorralarte, no te puedes llenar de pánico, ni pensar que algo peor te viene. Al contrario, dile a Dios: Dios, dame sabiduría, estrategia, porque no me voy a dejar encarcelar por las estrategias del enemigo. Entonces, con esto Pablo daba a entender que el reino de los cielos jamás se iba a detener. Y el gobernante de las tinieblas estaba decidido, por supuesto, a encarcelar a todo aquel que predicara de Jesús. Entonces Pablo, el deseo de Pablo era que el reino de los cielos, o el reino de su palabra, o el reino de Dios, se siguiera extendiendo en medio de un camino lleno de oscuridad. Con razón Pablo decía en el versículo 15: bienaventurados aquellos pies o calzados que anuncian el evangelio de la paz. ¿Y qué significa eso? Bueno, algunos malinterpretan que Pablo escribía en el sentido en que eran lo del calzado del evangelio de la paz era para personas exclusivas hacia las misiones. Y esto es incorrecto. Pablo utiliza aquí una palabra griega, toimaisa, que significa preparación. Preparación, es decir, no para hacer misiones, sino como condición para pisar firme. Mira qué tremendo.
como condición para pisar firme. Es decir, Pablo habla de un refuerzo que tenían las sandalias del soldado romano, que eran reforzadas con clavos. Entonces, aún las piezas más pequeñas son necesarias para mantener unido una estructura. Mira lo tremendo que Dios no se le pasa nada. Y para un soldado era incómodo en dar un paso cuando se desprendía siquiera un clavo. Porque cuando ese clavo se desprendía por sujeto que la correa se soltaba, y si el soldado estaba de pelea, iba a ser incómodo. Y ese, por pisar algo incorrecto, por supuesto que iba a haber un tropiezo y se iba a caer, y el enemigo aprovechaba y ¡fua! Por eso es importante que tengas cuidado qué es lo que tú estás pisando hoy. ¿Hacia dónde van tus pasos? Mira qué tremendo. Un pequeño clavo que se desprenda era incómodo para el soldado. Imagínate, y más cuando estaba en momentos de guerra. Dice Eclesiastés que una pequeña mosca echa a perder el trabajo de un perfumista. Y dice Eclesiastés, así le pasa al sabio a cometer una pequeña imprudencia. Hay cosas pequeñas que pueden destruir tu bendición, tu familia. En el mundo espiritual no podemos o no debemos mejor permitir que pequeñas malas actitudes o decisiones perdamos la guerra. Ojo con tus actitudes, ojo con tu manera de pensar, que de pronto piensas que no has hecho nada y puede estar afectando la vida de tu familia o la vida de alguien o tus bendiciones. Un pequeño fósforo puede crear un voraz incendio. ¿Y cuántas personas por rebelarse por pequeñas cosas cayeron en un gran error? Y dicho error, oye, los llevó a que aquellas personas que lo admiraban hoy en día, o esas personas son hoy en día cuestionadas. Tú eres ejemplo para muchos, aunque tú no lo creas. Hay gente que te está viendo. Hay gente que te está analizando. Pastor, ¿y por qué están pendientes de mí? Yo veo que hay días que la gente me mira mucho, porque tú eres luz. Dile al que está al lado, tú eres luz. El enemigo saca provecho, oye, a veces de tus pequeños errores para destruirte. Por eso es que cada paso que vayas a dar en la vida, por favor, colócalo en las manos de Dios. No te dejes guiar por las emociones. El enemigo siempre te va a proponer cosas buenas. Inclusive hasta mejores que Dios. Eso fue lo que le pasó a Eva. Cuando Eva escuchó al enemigo, era, oye, tú puedes tener mejor privilegio. Te puedo dar yo mejor privilegio que la que te dio Dios. Y ese fue el error de Eva. Tú tienes un plan, Dios te ha montado un plan. Y de pronto el enemigo te ofrece algo que aparentemente se ve mejor. Y ojo con eso. Pon todo en las manos del Señor. Ojo con las pequeñas cosas, porque dice la palabra también que una pequeña deuda daña toda la masa, algo así. El versículo 16 habla del escudo de la fe. Versículo 16. Sobre todo, tomar escudo de la fe. Aquí Pablo está describiendo el escudo que cubre desde los pies hasta los ojos, porque había dos clases de escudo. Había un escudo redondo, lo llevaba ahí, pero hay uno que era desde los pies hasta los ojos. Ahora, aquí, óyeme, la fe que habla Pablo no es la fe que vence al mundo, no. No es la fe de mueve montañas como se lee ahorita, tampoco. No, es esa fe
que tú estás orando por algo y estás tranquilo. No es esa fe. Y dice, estoy orando por un empleo, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, pero hay cosas que pueden esperar y eso no te roba la paz. Estás tranquilo. La fe que está hablando Pablo aquí, oye, se refiere a aquella fe en donde tienes que decir algo de manera urgente o decidir algo de manera urgente. Porque sabes que el enemigo se está lanzando dardos por todos lados. Ahora, ¿cuál es el objetivo del maligno cuando te lanza los dardos? Es enfriar tu fe. Enfriar tu fe para que no tomes una reacción inmediata para seguir. Oye, el enemigo te quiere detener. Tú no ves que tú invitas a tus hijos a la iglesia y te ponen pero. Tú no ves que invitas a alguien y te ponen pero. Excusa. El enemigo lanzándole a que ellos se les apague la pasión, el amor hacia Dios. Por eso tienes que orar por tus hijos. Diga al que está al lado, tienes que orar por tus hijos. Tú no miras como algo natural y dices, algún día, no, ahora. Algún día va a buscar a Dios, no, tienes que orar ahora. Entonces mira qué lindo que Dios, el enemigo no quiere que tú reacciones y de esa manera matarte espiritualmente. Por eso es importante que te reúnas con los hermanos en la fe y que te ayuden a liberarte o rodearte en medio de esos dardos que el maligno está lanzando contigo. Por eso es que a veces te sientes sin fuerza, a veces te sientes desanimado. Reúnete los miércoles, los jueves. Si no tienes tiempo, oye, una llamada a alguien que te aliente, pero no te quedes ahí sola o solito, te vas a morir espiritualmente. Mira, recuerdo la historia de un judío llamado Antón. Antón era dueño de una panadería muy conocida en Alemania, y una vez a él lo entrevistaron y dijeron cómo él había sobrevivido al holocausto. Y Antón dijo algo, él dijo, cuando yo era un adolescente, los nazis me atraparon y me subieron en un tren rumbo a Auschwitz, en Polonia. Eso es hoy en día, ustedes cuando vayan a Polonia, eso es algo tétrico, algo que produce dolor, porque ahí hicieron con los judíos de todo. Y Anton dijo, cuando me subieron en el tren, yo sabía para dónde iba. Nos dejaron sin comida, sin agua, sin abrigo, porque él decía, había un frío brutal. Y él decía, la muerte en cada rincón del vagón estaba rondando. Y yo la pude sentir. Dice, pero había un anciano temblando de frío. Mira qué lindo. Yo también me estaba congelando. Pero se me vino una idea. Diga conmigo, se me vino una idea. Cuando el enemigo te trata de enfriar, tú tienes que sacar una idea. Se me vino una idea. Y él dijo, era frotar mis manos. Y para también frotar a la de ese pobre anciano. También frotaba yo su cara, la del anciano. Frotaba sus piernas. Y lo abracé toda la noche. Y yo le decía, viejito, no te vayas a rendir, viejito. Vamos a sobrevivir, viejito. Y lo frotaba. Y cuando salió el sol, que iba en la noche, dice que algo lo estremeció. Todos los que estaban en el vagón se murieron por causa del frío. Murieron congelados. Solo quedaron vivos Anton y el viejito.
¿Y sabes qué? Él dijo algo que estremeció a los que lo estaban ahí. Entonces dice, Él vivió porque lo mantuve caliente. Y yo viví porque lo mantuve vivo a Él. ¿Copiaron? Mira, ¿sabes que Anton aprendió algo y dijo? El secreto de la supervivencia es calentar el corazón de los demás cuando das calor. Lo recibes tú también cuando ayudas a vivir. Cuando tú ayudas a vivir, tú vives también. No murieron porque Él lo mantuvo caliente. Y Él a la vez en ese servicio se mantuvo caliente Él. Por eso es que la Biblia es infalible. Por eso es que Eclesiastés capítulo 4, versículo del 10 al 12. Dios no se equivoca. Dice que si están dos juntos se ayudan. Pero el que está solo, ahí está. Porque si cayera el uno lo levantará a su compañero, pero ¡ay del solo! Por eso que tú no puedes andar solo en medio de la guerra espiritual. Que cuando cayera no habrá segundo que lo levante. Eso fue lo que hizo Acto. Si Acto no hubiera frotado sus manos, ni hubiese ayudado al viejito, ambos se hubiesen muerto. La pregunta que yo te hago es, ¿por qué no estás orando en grupo? ¿Por qué no te reúnes los miércoles? ¿Por qué no te reúnes los jueves? ¿Qué estás esperando a que el enemigo te enfríe? Dile al que está al lado, que estás esperando. Mira, aquí ha venido gente detrás de un milagro y da dolor. Ellos creen que hacen algo bueno y da dolor. Y cuando Dios le da el milagro, se enfría. Se enamora más del milagro que el dueño de los milagros. Y ese es el problema de la iglesia. La mayoría de la iglesia viene por un pan y un pez, pero no vienen por la presencia de Él que da calor. Él sí da calor. Cuando tú estás pegado a Él, es difícil que las pruebas y las dificultades te enfríen. ¿Cuánto da gloria al Señor? Dale un aplauso. Donde hay dos o tres orando en mi nombre, allí estoy yo. A ver, ¿qué dice Deuteronomio 32:30? Lo invito a almorzar. Sí, mira, ¿qué dice? Le pago el almuerzo. Sí, mira, ¿qué dice Deuteronomio 32:30? A ver. Fíjate que eso es un arma poderosa. Eso es un arma poderosa. Pónmelo ahí, Boris, por favor. Y no la sabemos. No la sabemos, ¿viste? Porque el enemigo dice, no los voy a poner a leer la Biblia. El que no lea, no. Mira lo que dice. ¿Cómo podría yo perseguir a uno a 1000 y dos a hacer un de a 10,000? Oye, 2. Uno tumba a 1000. ¿Cuánto tumba 2? ¿Quién es más, 1000 o 10,000? Y entonces, dile al que está al lado, vamos a orar juntas. Sí, vamos a orar juntas. Voy a orar juntos contigo. Vamos a orar juntos, Mati. Yo le dije a él, te voy a invitar a tomar un café y nos vamos a acercar juntos. Y así voy a tener que hacer yo con algunos que el enemigo los tiene congelados. Ay, pastor, yo no voy porque... Claro, una trampa. ¿Sabes que cada vez que tú vienes aquí, tú te desarrollas? Emocionalmente te desarrollas. Porque la palabra, no es el pastor ni es el pastor Nelson, es la palabra la que te desarrolla. Y entre más desarrollo tienes, vas creciendo. Y claro, el enemigo no quiere verte fuerte. ¿Cómo te quiere ver? Debilucho. Y eso no es la razón. Ay, pastor, es que estoy enfermo, de economía. Hace falta eso. El enemigo te tiene una tubina, te tiene dando abajo que tú no te has dado cuenta. Pero vas a vencer. Dios te trajo hoy porque vas a vencer.
Voy a hablar ahora del yelmo de la salvación, Efesios 6:17. Tú tienes la imagen del yelmo, del soldado. Ok. Permítemelo ahí, por favor. Y esto es clave. Aquí te vas a ir para atrás lo que te voy a decir. Porque hoy viniste, o sea, era tu bendición hoy. Mire, este es el yelmo. Aquí está. Esta es la coraza, que es esta parte de aquí. Yo hablé de la coraza, que fue la vez pasada. Hablé del cinturón de la verdad la vez pasada. La coraza y otra, no recuerdo cómo, eran 3. Bueno. Ahora voy a hablar del yelmo, que es esta parte de acá arriba. Y esa es clave. Esa es en la que tú y yo tenemos que cuidarnos. Porque hay gente que sabe usar la espada, pero no sabe cuidar tus pensamientos. Que el enemigo te tira al pensamiento, él no te va a tirar el dedo pequeñito, ese que tú te cuidas tanto, no, él no le interesa tu dedito pequeño. Le interesa es cómo piensas tú y cómo asimilas tú la vida. Y mira, dice que el yelmo es como el casco del soldado. Era lo último que un soldado se colocaba antes de salir de la guerra. Óyeme, antes de salir de la guerra, lo último que se colocaba el soldado romano era eso. Pablo se inspiró en Efesios 6 porque él estaba preso y él veía a los soldados y el Espíritu Santo lo ayudó a hacer algo bien interesante como lo que estamos viendo tú y yo hoy. ¿Y sabes qué está diciendo Pablo aquí? Que cuidemos nuestra manera de pensar. Sobre todo el tema de la salvación. Que por nada del mundo permitamos que la mentira que el enemigo nos ofrece, sobre todo en el placer, por nada aceptes tal ofrecimiento. Y vuelvo y te repito, el enemigo supo engañar a Eva y luego Eva, como fue adoctrinada, le enseñó a su marido Adán y los dos cayeron. ¿Sabes que el enemigo engañó a Eva y Eva engañó a su esposo? Y no tanto que el enemigo, oye, escucha, no tanto que el enemigo trata de colocar pensamientos de mentiras, sino que te presiona a mentir. El enemigo te va a presionar a mentir, sobre todo cuando te hallas en ciertos apuros. ¿Y cuál es la idea del enemigo? Crear hábitos para mentir. ¿Qué quiere ser enemigo? Que creas hábitos para mentir. Y el hábito para mentir, ¿qué afecta? El carácter. Y por supuesto más adelante se refleja en tu conducta. Por eso Pablo en Romanos 1:25, mira, tú dices, oye, pero una mentirita de vez en cuando no hace nada. Mira lo que dice Romanos 1:25. Mira lo que dice Romanos 1:25. Y que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Honrando y dando culpa a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y como la Biblia es infalible, una universidad en Londres llamada la University College London, perdone mi inglés tan sofisticado, mira, hicieron un estudio y descubrieron que cada vez que la persona miente afecta la amígdala del cerebro. A mí se me olvidó mandarte la amígdala del cerebro, que está aquí, en la parte frontal, un poquito más hacia atrás. Búscame una foto donde dice amígdala del cerebro, ahí en Google. Mira, te estoy hablando de la Universidad de Londres. Hicieron un estudio
que cada vez que una persona miente, afecta la amígdala del cerebro. O sea, la amígdala del cerebro es una parte asociada con el procesamiento de las emociones. Y cada vez que una persona miente, ¿qué genera? Una respuesta emocional. ¿Y qué clase de tipo emocional? Un remordimiento o una culpa. ¿Por qué creen ustedes el detector de mentiras? ¿Se acuerdan? El detector de mentiras. Ahora, ¿y si yo sigo mintiendo, pastor? ¿Qué pasa? Oye, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy haciendo un estilo de vida. Ya que el cerebro, óyeme, pierde la sensibilidad hacia la verdad. Ahí es donde viene el famoso mitómano. Oye, pero se está diciendo unas mentiras. Pierde toda sensibilidad hacia la verdad. Y eso hace que la persona pierda pulcritud delante de la gente. Hay gente que no le da vergüenza mentir. Ahora, escuchen. Por eso es que la Biblia dice que el mentir es pecado. Y todavía no he llegado donde yo con la palabra mentira. Entonces, fíjate, se pierde la pulcritud delante de la gente. Y por supuesto, que al final, cuando yo miento tanto, ya las mentiras se vuelven exageradas. Y de manera frecuente. Ojo lo que te voy a decir. Cuando tú mientes, pones el cerebro en apuros. Y te voy a decir por qué. Científicamente comprobado, la Biblia no se equivoca. Fíjate que el que miente, tiene que inventar de manera rápida para reemplazar la verdad. Número uno, por eso te digo, cuando la persona miente, pone el cerebro en apuro y el cerebro se afecta. No es mentir, no, que esto no va a pasar nada, sí se afecta. Aquí está. Aquí está. Se va desgastando la amígdala. Entonces mira, cuando yo estoy mintiendo, tengo que inventarme algo rápido. Número dos, seguir manteniendo la coherencia de la mentira. Y número tres, así porque el mentiroso algún día se le olvida. Yo me acuerdo de una amiga que me metió un gato por liebre. Una playa así, bien chévere. Una foto así toda. Y yo le dije, amiga, ¿dónde estuviste? Se ve esa foto bien chévere. Y dice, no, amigo, en las Bahamas. Y en las Bahamas, wow. Estuve en las Bahamas, ¿no? Bien. Y pasó el tiempo, como 2 o 3 años, y hablamos otra vez. Entonces le dije yo, oye, ¿y no has ido más a las Bahamas? Y yo cuando he ido allá. Por eso he dicho que es más fácil atrapar a un mentiroso que a un ladrón. Tú dices una mentira y tienes que sostenerla en toda tu vida porque más adelante te descubren la mentira. Se te olvida porque el cerebro le queda difícil grabar todo. Entonces, el mentiroso trata de tener una coherencia en la mentira para que no se lo olvide. Y eso, claro. Dice, y esto me lo tengo que grabar porque algún día otra vez me va a preguntar. ¿Y sabes qué hace eso? Afecta la corteza prefrontal del cerebro, aquí. Cuando tú mientes, ¿sabes cómo le dicen los médicos? Le dicen el centro de la personalidad. Porque cuando tú te haces adicto a la mentira, estás creando una falsa personalidad. Estás creando una falsa, no eres tú. Tienes un mundo de fachada, mentira. Y claro, eso, el cerebro permanece de manera activa, de ahí es donde surgen
la planificación para la astucia, para engañar fácilmente. Mira, de tanto mentira, algún día esa mentira se cae. Claro, porque tanta información falsa que guarda el cerebro, el mecanismo biológico del cerebro convierte la conducta de la persona en un patrón de comportamiento. Y cuando tú ves un mentiroso, a ti no te dan ganas de hablar con él. Dices, allá viene el carretilleo ese. No dan ganas de hablar con un mentiroso. Uno no sabe si está diciendo la verdad. Y bastantes hermanos en la fe que he tenido yo, así que problema. No son ustedes, aquí. Unas carretillas que ni ellos mismos se creen. Que no me dan ganas de hablar con ellos, definitivamente. ¿En serio? Porque ya ellos han tomado un patrón de conducta en mentir. Y cuando una persona miente, ¿qué surge? Deshonestidad, desconfianza, distanciamiento. Mira todo lo que hace la mentira. Una vez vi escrito una persona donde decía que una persona para ser mentirosa tiene que tener una memoria muy larga. ¿Y sabes cuál es uno de los tentáculos de la mentira? La hipocresía. Porque yo te puedo decir que te quiero, pero en mi corazón, yo en mi boca te puedo decir que te quiero, pero mi corazón no está contigo, que es mentira. Y ahí nace la hipocresía. Y el único pecado que Jesús le dio duro en la Biblia fue la hipocresía. ¿No se dan cuenta? Que Jesús dijo, hipócrita, hijo de no sé quién, hijo de víbora, que sepulcran a los profetas. A los fariseos le dijo hipócrita. Jesús no condenó a la mujer que estaba adulterando y dijo, ¡hey, adúltera! Le dijo a ellos, hipócrita. Porque ellos conocían la verdad. Aparentemente. Les voy a hacer un ejercicio mental a ustedes ahora. Y una pregunta compleja. Y espero que Pastor Nelson me la responda al final. Pero una tarea difícil, que yo todavía se la pregunta de cómo hago aquí. Porque a veces nos conviene mentir. Oye, pastor, ¿cómo así? Es raro, ¿verdad? Es algo complejo. ¿Cómo puedo yo reemplazar la mentira en cuando está en juego mi vida o el futuro de mi familia? Yo he visto gente que se ha ido para los Estados Unidos mintiendo. Y bastante. Hasta una amiga mía dijo que se fue como dueño de una joyería y no tenía para los buses. Pero entró. No tenía ni para los buses. Y metiste balas. Entonces metió esa mujer. Cada vez que me acuerdo. No, yo me metí con mis prendas prestadas, todo prestado, y que yo era dueño de joyería. En ese año, ahora es más difícil. Y se metió mi amiga. Pero mintió y era cristiana y ayunó 40 días. ¿Qué pasó ahí? Ahora, yo te pongo una tarea más difícil. En primera de Samuel, para que te vayas con los pelos de punta. Me robaste la palabra, hasta allá iba. Primera de Samuel 21, 10 al 15. Ahí David mintió. Los filisteos no gustaban de David. ¿Y qué se hizo David? Se hizo loco. Hizo barba. Y se le echó en la barba. Cari, se le echó aquí. Y los ojos desvirulados. Y el comportamiento dice la nueva traducción viviente, que raspaba las puertas. Y el rey le dijo, mira, ese no era el hombre que mataba a los 1000 y tumbaba a los 10,000. Y le dice el rey filisteo, le dice el otro, tú tras que yo tengo locos aquí, me vas a traer otro loco. Y yo dije, Señor, David mintió aquí, por eso no era su personalidad. ¿Qué palabra puedo reemplazar yo por la mentira? Sin embargo, yo analicé una palabra en la nueva traducción bíblica, dice, y David fingió. ¿Verdad que es algo difícil? Porque si
Familia, si tu familia depende de una respuesta, o tu economía depende de una respuesta para mentir, wow, no es fácil. Ahí donde tú tienes y yo que tenemos que pedir, ¿qué? Sabiduría de Dios. Diga conmigo, yo tengo que pedir sabiduría. Pero le dejo eso de tarea. Porque David mintió. Y no solamente David, Abraham. Cuando estaba, mi amor, mi bella linda, tan linda. Dice que el rey la vio. Dice, tú no dijiste que no era tu esposa. No, era como medio mi hermana. Pero me mentiste. Sin embargo, les aconsejo que por favor, diga conmigo, no voy a jugar con la mentira. Y termino con lo último. Efesios 6:17. Mira que todas las armas, todas son defensivas, solo hay una de ataque, la espada del Espíritu. Y esta es tremenda también. Fíjate que, ponme el escudo, el soldado porfa, mi querido Boris. Todas las armas todas estas, son defensivas. La única de ataque es esta. Qué tremendo. La espada del Espíritu. Que viene siendo ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, aquí Pablo no habla de una espada larga que usaban los soldados romanos de un lado de su cuerpo, sino un machete corto. Otros le dicen daga, que en griego es macaira. ¿Y sabes por qué Pablo habla no de esta espada larga, sino la más corta? Porque las batallas espirituales, diga conmigo, son cuerpo a cuerpo. Cuando tú estás cuerpo a cuerpo con alguien, el contrincante no te deja sacar la espada larga. Entonces tienes que usar la daga pequeña. Pablo está hablando de una espada pequeña. ¿Sabes qué está diciendo Pablo aquí? Que la iglesia, es decir, nosotros, tenemos una lucha sin cuartel, aquí y en cualquier parte. Todos los días. Todos los días tienes una batalla en un cuartel. Por eso es que tú cuando sales a hacer ventas, ese día la gente casi no te quiere abrir la puerta. Todos están ocupados. O se te baja el mercado. O sientes que la plata no te alcanza. Por eso, diga conmigo, todos los días es de batalla. No te puedes dar el lujo de andar durmiendo tanto tiempo, oye. Si por lo menos te cuesta trabajo levantarte por lo menos horas antes de acostarte. Ay, pastor, cuando yo me levanto, qué pereza, claro. Pero entonces horas antes de acostarte. Y quiero que te acuestes no con una oración de 5, aunque Dios hace como Él quiere, porque yo he visto oraciones de 5 minutos, como igual he visto gente que le contesta a Dios en 1 hora o en día. Pero haga la oración. Ahora, oye, el objetivo que Dios permite la guerra, bueno, pastor, porque todos los días hay problemas, todo es, cuando no es una cosa es otra, me arreglo acá, si no soy yo, son mis hijas, si no son mis hijas, es mi compañero, mi compañera, si no es esto, es aquello. ¿Por qué? Porque Dios está fortaleciendo tu hombre interior, tu nuevo hombre interior. Te está fortaleciendo. Ahora, el enemigo que hace, trata de sugestionarte con falsos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Fíjate, crear ansiedad en la iglesia. Hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Te vuelven una persona demasiado activista. Tienes que lograr cosas en la vida
cosas que te quedan difíciles de alcanzar. Y claro, el pueblo sale cargado, se siente frustrado porque lo consiguió él y no yo. Y te das cuenta que a veces el enemigo utiliza gente en el púlpito y te exigen dar aquello, lo otro, y otro, tienes que hacer, Así trabaja el enemigo, usando un falso machete, una fachada, arropan la verdad con frases motivadoras, con esperanzas exageradas. Y claro, el enemigo es muy sutil. Él no va a utilizar a un brujo. Aquí vengo yo a darle la palabra. Ustedes corren, reprenden a ese brujo. Él viene con alguien bien. Vengo a traerle la palabra. Y tú como que cuando esa palabra dice, hey, entonces yo estoy mal delante de Dios. ¡Mentira! La palabra lo dice que pondrá ministros como ángel de luz en el púlpito. Aparentemente son palabras de verdad y te están engañando. Ilusiones difíciles de alcanzar. Por eso es que hay tanta gente reventada en la iglesia, porque alguien le dijo, mira que alguien dijo, tú vas a ser presidente, al pastor de Cali, tú vas a ser presidente y tal, y lo pusieron de rodillas. No quedó de presidente, quedó presidente con el señor Gustavo. ¿De dónde sacan ellos esas cosas? O al famoso ministro de alabanza en Guatemala, que tenía que decir, Dios te dice que te va a sanar, y todo el mundo, hasta gente reconocida, le profetizaba. El único que llegó fue uno solo, y dijo, tú te vas a morir. Dios me dijo que tú te vas a morir. Y se murió. Las iglesias están cargadas de motivaciones, de emociones. Dios dijo cuando Dios no dijo. Ahora todo el mundo dice, Dios te dice, Dios te dice. ¡Ojo! Cuando Dios no ha hecho nada. Y yo soy escéptico cuando alguien dice, pastor, tengo una palabra de usted. Y yo, Dios mío, que seas tú. Yo lo acepto. Yo no quiero más motivaciones, porque yo he caído en eso. Me han motivado, me han ilusionado. Yo creo que ahora es mentira. Cuando tú estás lleno de la palabra, tanto aquí como aquí, tienes tanto control sobre ti que es difícil que te manipulen. Te haces ajeno a palabras persuasivas. O sea, nuestra lucha, oye, es ser apologistas de la verdad. Tenemos que defender la verdad. Y es triste, oye, hay iglesias encantadas. ¿Tú sabes lo que es una iglesia encantada? Una iglesia que no te dice la verdad. Porque después el mejor diezmador se me va de la iglesia. Y nosotros los pastores vamos a tener más responsabilidad que ustedes. ¡Ay de nosotros! Si no decimos la verdad. Mira, cuando estos falsos ministros, ellos saben mezclar conceptos erróneos con la verdad. Y es difícil diferenciar por el poder. Es difícil diferenciar porque tienen un poder de convencimiento que la gente no capta. Mira, Dios hoy te va a dar poder, aunque siempre lo has tenido. Pero es importante que te sigas extendiendo con la verdad. En un mundo saturado de pura mentira. ¿Cuánta gente no te ha dicho mentiras? ¿Cuánta gente no te ha ilusionado? Pero tú tienes el poder. Con la enfermedad, con tus debilidades, con esos descontroles, porque a veces nos entran unos descontroles y a veces te entra una fobia y unos miedos, pero dice, la palabra dice
Una vez un médico, y yo sentí el diablo que me habló a través del médico. Y yo, usted no puede ver partido del Junior, porque si el Junior le hace un gol, usted se va. Y yo reprendo al diablo eso. Ya me veo los partidos del Junior hasta del Real Madrid a todo el mundo. Así me dijo. Usted tiene un problema del corazón, pero no es grave. Pero si se me entusiasma demasiado, se me va a ir. Un internista. Y yo quiero ser mentiroso. Y veo béisbol, y veo fútbol, y veo mensajes, y aquí estoy emocionado y estoy bien. Y si me lleva a morir algún día, yo me voy para el cielo y lo dejo tranquilo a ustedes. Diga, yo no creo en las mentiras del enemigo. Mira, ¿sabes qué te dice el enemigo? Oye, aquí Dios va a hablar, y Dios puso esta palabra en mi boca. Aquí hay una mujer que están pensando que la van a sacar. Están diciendo, tú mujer presientes que de aquí a poco te van a sacar de ahí. Pero Dios te dice, tú estarás ahí hasta que yo diga. Diga conmigo, yo estaré ahí hasta que el Señor diga.